Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esperamos en el Señor que se encuentren bien. Bueno, tenemos otras reflexiones semanales y vamos a ver qué vamos a aprender hoy. Nosotros estamos en un mundo terrible. Ustedes sienten las informaciones por ahí, posibilidad de guerra en Europa, países que están en bancarrota, guerras, rumores de guerra, pestes. ¿Qué le está recordando todo eso? Está recordando que estamos en el tiempo del fin. Específicamente no tenemos fechas, pero tenemos señales. Y las señales que el Señor Jesucristo, de acuerdo al capítulo 24 de Mateo, fueron muy claras. Hay que leerlas, interpretarlas por medio de la Biblia, no inventar nada, sino ver lo que la Biblia dice y cómo la misma Biblia interpreta lo que dice. Hay un hecho que llama poderosamente la atención. Ustedes se dieron cuenta que casi todos los países ahora están en contra ¿de quién? Del pueblo de Israel. Ya esto hace mucho, ¿no? Que viene sucediendo. Viene sucediendo desde el momento que los romanos destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo y esparcieron a todos los judíos en todo el mundo. Pero nunca como ahora. Todos los países del mundo están contra Israel. Dejemos de lado la actitud de Israel, no me quiero meter en eso. Simplemente vamos al hecho concreto. Y la palabra del Señor Jesucristo dice, cuando veas la higuera, que sus ramas se ponen tiernas, es porque el verano llega. ¿Quién representa la higuera? Evidentemente el pueblo de Israel. Bueno, pero no es materia que vamos a ver hoy esto. Vamos a ver la situación nuestra, la situación de todos aquellos hermanos y hermanas en Cristo que estamos viviendo sobre esta tierra en este momento. ¿Cómo tenemos que actuar nosotros y cómo el apóstol Pablo nos indica que lo tenemos que hacer? Bueno, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, desde el versículo 24, 8:24 romano, el apóstol Pablo está enseñando cómo fuimos salvados nosotros. O sea, cuando hablamos de salvación, estamos hablando que un día fuimos salvados. ¿Cómo fuimos salvados y de qué fuimos salvados? Fuimos salvados de la ira de Dios. ¿Cómo? Cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo. Cuando alguna persona vino con la buena noticia a nosotros, o el Señor nos llamó a leer la Biblia y encontramos que somos pecadores, irremediablemente pecadores, pero que tenemos una salida, que es creer en el Señor Jesucristo, y creímos en el Señor Jesucristo, y creímos de corazón al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo nos bautizó con el Espíritu Santo. Y todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo totalmente, que confiamos en Él totalmente, dentro de nosotros vive el Espíritu Santo. Esa es palabra de Dios, no es ningún invento, está perfectamente descrito en la Biblia. Ahora, nosotros somos salvados en esperanza,
O sea, todavía no se ha manifestado esa salvación en nosotros. Estamos esperando la manifestación del Señor Jesucristo cuando retornará en su segunda venida. Ya no como un siervo sufriente, sino como el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y estamos esperando ese día. ¿Por qué? La Biblia nos dice que si creemos en el Señor Jesucristo, somos salvados, en esperanza. Y acá nos dice, porque sabemos, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Entonces, todavía no vemos la manifestación de nuestra salvación. La estamos esperando, pero sabemos que somos salvados, porque la palabra de Dios no miente. Y sigue en el versículo 25, pero si esperamos lo que no vemos nuestra salvación, pero sabemos que vendrá con la manifestación del Señor Jesucristo. Lo que vemos, con esperanza lo aguardamos, o sea, estamos aguardando la manifestación del Señor Jesucristo en esperanza y lo tenemos que hacer con paciencia. Estamos viviendo en este mundo terrible donde hay guerras, hay hambre, hay maldad, pero con paciencia estamos esperando la manifestación del Señor Jesucristo. Y dice, con paciencia lo aguardamos. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos ha dado en tanto esperamos? Y eso es lo que tenemos que ver. Y acá Pablo continúa, versículo 25 y versículo 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo que habita dentro de nosotros, porque cuando creímos en el Señor Jesucristo nos bautizó con el Espíritu Santo. Entonces, este Espíritu, con suspiros inaccesibles, o sea, no escuchamos su voz en los oídos, lo escuchamos en el corazón. Él dice que intercede por nosotros. Ahora, ¿por qué intercede por nosotros? Bueno, la explicación la da acá. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Somos débiles. ¿Qué tenemos que pedir nosotros a Dios? No lo sabemos. No sabemos lo que conviene. Dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué significa esto? En este tiempo de espera, que estamos esperando la manifestación del Señor Jesucristo, no sabemos pedir qué es lo que conviene. ¿Qué conviene pedir? A ver, conviene pedir cosas buenas, sí, conviene pedir, pero ¿cuáles son las cosas buenas? No las sabemos. Cualquiera pediría dinero, pediría salud, pediría, en fin, tantas cosas. Pero no sabemos si realmente es lo que conviene. No sabemos. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Pero nosotros tenemos el ayudador, el Espíritu Santo, que habla a nuestro corazón. ¿Y cómo habla nuestro corazón? Continuamos a leer. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos son los creyentes, no los que están por ahí, digamos, las estatuas, no. Todos los santos son los creyentes en Cristo, porque nosotros hemos sido santificados,
¿Qué significa ser santificados? Santificados quiere decir que fuimos apartados. Ser santificado significa que fuimos apartados. Todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo fuimos apartados. ¿Para quién? Para Dios, para el Padre. El Señor Jesucristo nos limpió y nos lavó con su sangre y nos apartó y nos presentó al Padre. El Padre nos justificó y nos adoptó como hijos y ahora somos hijos de Dios, somos hermanos del Señor Jesucristo y somos amigos del Señor Jesucristo y somos de la familia de Dios y tenemos el Espíritu Santo que intercede por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a resumir esto. El Espíritu Santo es Dios, sí, pero es Dios Espíritu Santo. También el Padre es Dios, pero Dios el Padre. También el Hijo es Dios, Dios el Hijo, el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo interactúan ellos? Evidentemente, el Espíritu Santo conoce totalmente toda la profundidad de la voluntad del Padre. Él, dice la palabra de Dios, investiga la voluntad de Dios. Y Él hace siempre su voluntad, el Espíritu Santo. Y Él vive dentro de nuestro, vive en todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y Él nos guía. ¿Cómo? Nos guía por medio de suspiros indecibles que sentimos en nuestro corazón. ¿Qué tenemos que pedir? ¿Qué es lo mejor que pidamos? Él nos guía. ¿Cómo? Espíritu Santo, hazme escuchar los suspiros indecibles, házmelo sentir en el corazón para que yo pida lo que conviene. Porque nosotros podemos pedir todo lo que queremos, pero hay cosas que convienen y otras no convienen. Y entonces Él nos guía y intercede por nosotros el Padre. Dice, el que escudriña los corazones, más el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Ahora, ¿quién es el que escudriña los corazones? Es Dios el Padre. Él sabe todo, sabe lo más interno nuestro y sabe también lo más interno del Espíritu Santo. Y entonces, en este diálogo celestial entre el Padre y el Espíritu Santo ora por nosotros. ¿Entendieron? El Espíritu Santo ora al Padre por nosotros, es un intercesor. El Señor Jesucristo es un intercesor. El Espíritu Santo es el intercesor y el consolador, el que nos consuela. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este momento de guerras, de carestías, de dificultades, de pandemias? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que escuchar los suspiros indecibles del Espíritu Santo. Señor, dime qué tengo que pedir. ¿Qué es lo que conviene pedir? Lo que conviene pedir, y fíjense en cómo está todo relacionado, lo que conviene pedir es lo que el Padre quiere que le pidamos. Y el único que sabe lo que el Padre quiere que le pidamos es el Espíritu Santo que vive dentro nuestro. Y quiere decir que si pedimos lo que el Padre Celeste quiere que pidamos, lo obtendremos. Es el mecanismo. Bueno, también un pequeño mensaje para vos, si me estás escuchando, puede ser hombre o mujer, niño, niña, joven. Si tú me estás escuchando y todavía no sabes quién es el Señor, si todavía no sabes qué es la Biblia, nunca la has leído, debes leer la Biblia. Y debe hacerte la pregunta del millón. La pregunta del millón es esta: ¿quién soy yo
de dónde vengo y a dónde voy. Y acá, en la Biblia, está esa respuesta. Te invito a buscarla. Si necesitas ayuda, hazme un comentario. Una oración, hazme un comentario. Haz un tic sobre la campanita para que te avise el sistema, el algoritmo, cuando hay un video mío. Y si te gusta, méteme un me gusta. Bene, bueno, un fuerte abrazo de parte mía. Me llamo Alberto.